Bueno, continuando, la posición de la carga con respecto al cuerpo en situaciones especiales de manipulación de cargas. Una de ellas es la manipulación de cargas en postura sentado. No se deberían manipular cargas de más de 5 kilogramos en postura sentada, siempre que sea en una zona próxima al tronco, evitando manipular cargas a nivel del suelo o por encima del nivel de los hombros y giros e inclinaciones del tronco. Repito, no se deberían manipular cargas de más de 5 kilogramos en postura sentado, siempre que sea en una zona próxima al tronco, evitando manipular cargas a nivel del suelo o por encima del nivel de los hombros y giros e inclinaciones del tronco. Manipulación en equipo. En general, en un equipo de dos personas, la capacidad de levantamiento es de 2/3 de la suma de las capacidades individuales. Cuando el equipo es de tres, la capacidad de levantamiento del equipo se reduciría a la mitad de la suma de las capacidades individuales teóricas. ¿Están entendiendo? Espero que sí. Bueno, cuando tomamos una carga entre dos frente a frente, reducimos a 2/3, dice. O sea, podemos levantar hasta 50 kilos en teoría. Podemos levantar entre los dos, pero en ningún momento habla de que yo voy a hacer lo que hacen los estibadores, levantar, amacar y tirarla sobre el hombro de uno de los miembros del equipo, que es lo que normalmente ellos hacen. Bueno, la posición de la carga con respecto al cuerpo, ya hablando de acciones correctoras, ¿cuáles podrían ser? Si el peso real de la carga es mayor que este peso teórico recomendado, se deberían llevar a cabo acciones correctoras para reducir el riesgo, tales como uso de ayuda mecánica, reducción del peso de la carga, por lo general imposible, levantamiento en equipo, que es lo que más hacen ellos, levantamiento en equipo, rediseño de tareas de forma que sea posible manejar la carga pegada al cuerpo entre la altura de los codos y la altura de los nudillos, que fue lo que vimos hace rato en la imagen que hemos repasado. Utilización de mesas elevadoras que permitan manejar la carga a la altura ya recomendada. O sea, cuando nosotros tenemos una posibilidad de conseguir poder levantar el punto de agarre para ellos, para tratar de facilitarles el trabajo, bien. Cuando no, bueno, llevemos en cuenta los pesos máximos, los límites recomendados en la tabla anteriormente expuesta.
El desplazamiento vertical de la carga. El desplazamiento vertical de una carga es la distancia que recorre la misma desde que se inicia el levantamiento hasta que finaliza la manipulación. En desplazamiento vertical nos recomiendan eh, hasta 25 centímetros, que nos da un factor de corrección 1. Hasta 50 centímetros nos da un factor de corrección de 0,91. A 1 metro nos da 0,87. Hasta 1,75 te da 0,84, que sería la altura promedio de una persona de complexura física promedio. ¿M? Y más de 1,75 cero, porque no se tienen datos con respecto a al factor de corrección. Siempre siguiendo en desplazamiento vertical de la carga. Un trabajador tiene que manipular una carga que se encuentra en una mesa y la debe colocar en un estante que se encuentra elevado, que fue más o menos el ejemplo que vimos hace rato. Acá está la mesada, ahí está la carga, la toma y la levanta hasta, si se fijan, es hasta la altura del hombro aproximadamente. Más bien sería la altura de la cabeza. El peso teórico recomendado es de 7 kilogramos. El desplazamiento vertical que ha experimentado la carga es de 50 centímetros, que sería más o menos desde acá hasta acá serían 50 centímetros. Tenemos factor de corrección 0,91. ¿Mm? El valor del peso teórico recomendado se reduciría de la siguiente forma: 7 kilogramos, que recuerdan que salió de esa tabla que vimos hace rato, por el factor de desplazamiento vertical por su factor de corrección, y nos da 6,37. Un poco varía, muy poco, muy poco. Quiere decir que es más o menos ideal. El desplazamiento vertical de la carga con sus medidas preventivas, siempre. Si los desplazamientos verticales de la carga son muy desfavorables, se deberán tomar medidas preventivas que modifiquen favorablemente este factor, como utilización de mesas elevadoras, que fue lo que está acá en la imagen anterior. Esta que está acá, una mesa elevadora. Organizar las tareas de almacenamiento de forma que los elementos más pesados se almacenen a la altura más favorable. Sería mover de la altura de la mesada a directamente el estante ya. ¿Mm? Dejando las zonas superiores e inferiores a los objetos menos pesados, que serían las cargas más ligeras. Ponerlas en el medio sería más o menos. Los giros del tronco. Se puede estimar el giro del tronco determinando el ángulo que forman las líneas que unen los talones con la línea en los hombros. ¿Mm? Los talones ligeramente abiertos. ¿Mm? Y los hombros se pueden tener de esta manera, o sea, formando un ángulo de aproximadamente hasta 30 grados. Eh, Poco girado, el giro del tronco siempre, poco girado te da 0,9, girado te da 0,8 y muy girado te da 0,7. ¿Mm? Poco girado, 0,9. Los agarres de la carga, al manipular la carga se pueden dar los siguientes tipos de agarres. Bueno, que sería esto. Regular, que sería mazo. Y malo, que sería tratar de levantar sin tener de dónde agarrar. Acá también tenemos los factores de corrección. ¿Mm? Uno para agarre bueno, para agarre regular va disminuyendo, y el agarre malo 0,9.
La frecuencia de la manipulación. Dependiendo de la frecuencia de la manipulación, el peso teórico deberá reducirse multiplicado por el siguiente factor de corrección. Acá tenemos, eh, esto es ya una tarea repetitiva. Una vez cada 5, cada minuto, 4 veces, 12 veces, 15 veces por minuto o más. ¿Mm? Y acá tener la duración de la manipulación, que podría ir 1 hora al día, entre 1 y 2, entre 2 y 8 o superior. El transporte de la carga. Los límites de carga acumulada diariamente en un turno de 8 horas en función de la distancia de transporte no deben superar los de la siguiente tabla. Nos da también una tabla. ¿Mm? Desde el punto de vista preventivo, lo ideal es no transportar la carga una distancia superior a 1 metro. Menor a 1 metro siempre tiene que estar el lugar donde vas a colocar, pero a veces no se da. A veces se nos complica la vida cuando hacemos este tipo de evaluaciones. Lo que sí yo les recomiendo a todos tomar notas eh, de estos detalles cuando quieran hacer, porque si lo van a hacer, deben hacerlo de manera correcta y teniendo los factores de corrección a mano para poder acordarse, porque no existe una mente la cual pueda absorber y mantener todos los números juntos. Además, como base fundamental, debe ser realizado por una sola persona, desde el inicio hasta la aplicación de las medidas correctivas debe ser realizado por una sola persona, ya que la persona si hay una segunda persona y no participó desde el inicio de la evaluación, podría equivocarse en la valoración de las medidas correctivas a ser aplicadas. Acá también tenemos el factor de inclinación del tronco. Si el tronco está inclinado mientras manipula la carga, se generarán unas fuerzas compresivas en la zona lumbar, mucho mayores que si el tronco se mantuviera derecho, lo cual aumenta el riesgo de lesión en esa zona. Eh, Creo que es más que evidente del por qué se ha prohibido el uso de la faja lumbar como un elemento de protección personal para la manipulación manual de carga. ¿Por qué? ¿Y por qué hace esto? Te hace una presión compresiva en la zona lumbar y te da una falsa sensación de seguridad, provocando que vos hagas movimientos poco recomendables o poco recomendados y te lesiones eh, sin necesidad. Acá estamos hablando, ven cómo sería la presión en los discos lumbares. ¿Mm? Esto sería un disco lumbar, uno sobre el otro, y la presión cuando es ejercida por la carga manteniendo el tronco derecho, inclinándola levemente, ya tenemos una descompresión por un lado, del cuerpo humano. La postura correcta al manejar una carga es con la espalda derecha, ya que al estar inclinada aumentan mucho las fuerzas compresivas en la zona lumbar.
Se evitará manipular cargas en lugares donde el espacio vertical sea insuficiente. Las fuerzas de empuje y tracción. Los factores de riesgo es empujar o traccionar una carga con las manos por debajo de la altura de los nudillos o por encima del nivel de los hombros. Si el apoyo de los pies no es firme, podrá aumentar el riesgo de lesión. ¿Cuáles serían las medidas de prevención? Pues no podemos estar hablando de problemas sin hablar de cuáles podrían ser algunas ideas a ser implementadas. No se deberán superar los siguientes valores, que serían para poner en movimiento o parar una carga 25K, para mantener una carga en movimiento 10K. ¿Mm? Otro ítem importante, el tamaño de la carga. Los factores de riesgo, cuando es demasiado ancha, postura forzada en los brazos, mal agarre de la carga, postura insegura. Cuando la carga es demasiado profunda, aumenta la distancia horizontal, mayores fuerzas compresivas en la columna vertebral. Cuando la carga es demasiado alta, entorpece la visibilidad, riesgo de tropiezos con objetos que se encuentren en el camino. Por supuesto, las medidas de prevención recomendadas. La carga no debe superar la anchura de los hombros, que sería 60 centímetros aproximadamente. La profundidad de la carga no debe superar los 50 centímetros, aunque es recomendable que no supere los 35. Otro ítem importante, la superficie de la carga. Riesgo, posible daño y medida de prevención. Bueno, riesgo dice bordes cortantes o afilados. La carga es resbaladiza, es demasiado caliente o demasiado fría. Posibles daños serían cortes, rasguños, etcétera. Podría caer de las manos del trabajador y existe riesgo en su manipulación. ¿Cuáles serían las medidas preventivas? La superficie de la carga no tendrá elementos peligrosos que generen riesgos de lesiones. En caso contrario, se aconseja la utilización de guantes para evitar lesiones en las manos. La información acerca de su peso y el centro de gravedad. Recuerdan que estuvimos hablando hace rato con respecto a las cargas con centro de gravedad móvil. ¿Mm? El centro de gravedad pues, es algo dinámico y un cálculo físico realizado. No tiene nada que ver con, no es algo que vos vas a poder mirar la carga y vas a decir, ah, ahí está su centro de gravedad. No, no existe, es algo teórico. Convendría que estas indicaciones estuvieran especificadas en las cargas, porque permitirían tomar precauciones en su manejo al conocer su peso de antemano y podrían evitar levantamientos peligrosos. Esto sería. El centro de gravedad de la carga descentrado o que se pueda desplazar. Ok. Las cargas deberán tener preferentemente el centro de gravedad fijo y centrado. Si esto no fuera así, siempre que sea posible, se deberá advertir en una etiqueta o informar de ello al trabajador.
Ujú. Ejemplo de presentación sería esta. Los movimientos bruscos o inesperados de las cargas. El manejo de cargas que puedan moverse bruscamente o de forma inesperada puede aumentar el riesgo de lesión si se manipulan cargas de estas características. Se deberá acondicionar la carga de manera que se impidan los movimientos del contenido. Usar ayudas mecánicas como las grúas para el transporte de enfermos, por ejemplo. Utilizar las técnicas de manipulación de enfermos, manipular en equipo, etcétera. Las pausas o periodos de recuperación, es conveniente que se realicen pausas adecuadas, preferiblemente flexibles, ya que las fijas y obligatorias suelen ser menos efectivas para aliviar la fatiga. Eh, Establecí, me recuerdo, por cada tercio de carga, estamos hablando de un contenedor de 40 pies, por un tercio de su carga suspendía y le hacía tomar agua al personal y a algunos se le antojaba irse al baño, algunos caminaban por ahí un ratito, se secaban después de transpirar, etcétera. Son cosas que establecí a través de cálculos realizados por la cantidad de carga que moviliza esta gente. Pero cuesta mucho, como le digo, es mucha negociación con los estibadores para hacerle que ellos paren, para hacer una pausa. Nunca tenés que decirle que van a parar porque vos querés que ellos paren nada más. ¿Por qué? Porque normalmente son tercerizados. No, casi ninguna empresa cuenta con estibadores propios, ya que los mismos son muy propensos a tener lesiones osteomusculares. Entonces, la mayoría de las empresas evita el exponerse contratando personal fijo para realizar tareas de estiaje. Otra probabilidad es la rotación de tareas. Y el estibador, con el estibador no sé qué le mandarías a hacer. Medio complicado, medio complicado. Eh, con cambio de actividades que no conlleven gran esfuerzo físico y que no impliquen la utilización de los mismos grupos musculares. Ok. Ritmo impuesto por el proceso. Tenemos riesgo, sería la fatiga, y la medida preventiva sería el trabajador debe regular su ritmo de trabajo. En la inestabilidad de la postura tenemos como riesgo, tenemos pérdida del equilibrio, posibilidad de que se produzcan tensiones impredecibles en músculos y articulaciones. Algunas de las medidas preventivas recomendadas serían las tareas de manipulación manual de cargas. Se realizarán preferentemente encima de superficies estables. Suelos rebaladizos desiguales. El principal riesgo que tenemos son tropiezos o rebalones. La medida preventiva recomendada sería que los pavimentos sean regulares, sin discontinuidades que puedan hacer tropezar
y permitirán un buen agarre del calzado. Espacio insuficiente, como ya habíamos hablado. El principal espacio insuficiente, el cual nos impediría hacer el levantamiento manual de carga, sería el, la falta de espacio en vertical. El riesgo principal sería giro e inclinaciones del tronco. Su medida preventiva sería que el espacio de trabajo permita adoptar una postura de pie cómoda. Los desniveles en los suelos, bueno, el principal riesgo notado en esto es que crean grandes fuerzas estáticas en los músculos y articulaciones de la espalda. Como medida preventiva, se evitará manejar cargas subiendo cuestas o escalones o escaleras. Si se puede, sí. Si no se puede, no. Condiciones termohigrométricas extremas. Al hablar de termohigrometría, estamos hablando de confort térmico. Un confort térmico ideal para el personal con esfuerzo físico elevado sería hasta de 16 grados. Pero por lo general, estas tareas son realizadas a más de 30 grados. Entonces, muy, pero muy cuidadoso hay que ser cuando vamos a hacer ese tipo de evaluaciones y cómo vamos a hacer para convencerle a ellos de que paren por su salud. Depende mucho ya de cómo manejemos nuestro grupo de personas o colaboradores que están a nuestro cargo. Bueno, riesgo, temperaturas demasiado cálidas produciría fatiga, el agarre será menos firme, temperatura demasiado baja, entumecimiento de músculo, pérdida de estrés manual, dificultad de movimiento. Medida preventiva sería si la temperatura es elevada, se establecerán pausas apropiadas para que se produzca un adecuado reposo fisiológico. Y máximo 5 minutos lo que te descansan, pero bueno, en fin, entre que entran otra vez, vuelve a moverse todo el proceso y aproximadamente 10 minutos te descansan más, eso no descansan ellos. Si no te dicen que les va a doler el cuerpo porque ellos al empezar a forzar el cuerpo, ellos ya se van todito hasta que termina. Cuando las temperaturas sean muy bajas, el trabajador deberá estar convenientemente abrigado y procurará no hacer movimientos bruscos o violentos antes de haber calentado y desentumecido los músculos. La famosa zona intermedia o zona de descanso. Y de otro detalle raro que se te siente de la gente. No, le digo que esto es complicado. Es complicado. Hasta aquí la clase de hoy. Me gustaría saber si existe alguna pregunta, algo al respecto de la clase.
Aló, aló, A mí Planeta Gato. de mi parte, profe, ninguna. Perfecto, José, muchas gracias por responder. Bueno, miren, les voy a preparar un cuestionario en base a esta presentación. En base a esta presentación, pero me gustaría que las respuestas sean propias, ¿sí? Van a ser 5 ítems de los cuales yo les voy a elaborar las preguntas, pero van a ser extraídas de la presentación de hoy las preguntas, pero las respuestas me gustaría que sean individuales para poder ver hasta dónde captaron y que tengo que reforzar un poquito más para poder lograr el objetivo. ¿Mm? ¿Les parece bien? Va a tener valor la nota, por supuesto, que como un trabajo práctico va a ser, solamente que va a ser en modo cuestionario. No en modo examen, en modo cuestionario. Un cuestionario que le vamos a poner un 8 días de... Hasta el próximo miércoles a las 17 horas les voy a habilitar para que puedan levantar. ¿Les parece bien? Está Dale, súper bien, profe. profe. Perfecto, perfecto. Entonces, le voy a hacer unas 5 preguntitas y le voy a levantar con esta clase el día de mañana. Y eso ya queda como trabajo práctico 2 que sería el trabajo práctico final prácticamente ya de módulo, porque faltan 2 clases más y después ya terminamos el módulo. Que tengan muy buena noche y nos vemos la semana que viene. Un placer. Gracias igual para usted, profe. Hasta mañana.